Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a continuar con el estudio bíblico. Vamos a buscar la palabra de Dios en San Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19. Vamos a leer del versículo 30. Versículo 30. Dice: diciendo, y a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como le dijo. Cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Trajeron a Jesús, y habiendo echado su manto sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hasta el versículo 44. Vamos a compartir. Aquí podemos ver en esta palabra algo muy hermoso, muy importante. Podemos ver cómo el Señor Jesucristo vino a este mundo para hacer la voluntad del Padre, que es la voluntad del Padre, liberarnos del pecado, de la esclavitud en la cual nosotros fuimos atados en, en Adán. Nosotros ya naciendo pecadores por medio de la transgresión de Adán, fuimos esclavos atados al pecado, fuimos vendidos al pecado. En Adán fuimos atados al diablo, como está escrito en Romanos capítulo 12, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de que viniera la ley, había pecado en el mundo. Y dice que el pecado pasó a todos, aun en los que no pecaron, por la transgresión de Adán. Entonces,
cuando Adán comió del fruto del conocimiento del bien y del mal, en ese momento todos pasan a ser esclavos del diablo. Todos se trasladan de Dios a el diablo. Por eso ya no se podía tener la paz, el gozo y la alegría, porque ya todos se les abrieron los ojos del diablo, los ojos del mal, y entonces comenzamos a ver las cosas totalmente diferentes a como Dios las ve. Así que entonces comenzamos a tener una vista como la vista del diablo, una vista en la cual no hay paz, no hay gozo y alegría. Entonces fuimos atados. Aquí podemos ver que Jesús manda a los discípulos a la aldea que está enfrente para mandar a desatar un pollino que está atado. Este pollino, ¿desde cuándo está atado? Aquí podemos ver, ¿verdad? Aunque no sale los años, no dice la Biblia cuántos años estuvo atado, no dice cuántos años, pero aquí podemos ver por lo menos una cosa aquí en la palabra, que este pollino pudo llegar a estar atado desde que nació. Vamos a ver aquí diciendo el versículo 30, diciendo: y a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Aquí podemos ver que Jesús usa una palabra que dice, el cual ningún hombre ha montado jamás, jamás. Dice que jamás este pollino ha sido montado, jamás. Entonces este pollino desde que nació está atado, ¿verdad? Lo tienen atado y es un pollino que si ningún hombre lo ha montado jamás, ese pollino entonces está atado desde que nació. Nosotros desde que nacimos, ¿verdad? Ya nacimos atados, ya nacimos atados. La palabra de Dios muchas veces compara a los hombres con algunos animales, ¿verdad? Los compara. Si a uno le preguntaran qué tipo de animal le gustaría ser, le gustaría representar, cuál tipo de animal, entonces si a uno le dijeran cuál te gustaría, cuál animal te gustaría ser tú, entonces las personas cuál escogerían. ¿Ustedes cuál animal les gusta? ¿Cuál escogerían? Pues mucha gente pensando diría, a mí me gustaría ser un león, un tigre, ¿verdad? Un oso. Estaría buscando los animales más fuertes, un águila para volar alto. Pero ¿quién escogería ser un gusano? ¿Quién escogería ser una hormiga? ¿A quién le gustaría ser una mariposa pequeñita? ¿Verdad? ¿A quién le gustaría escoger un animal débil? A ninguno. Todos escogerían los animales más fuertes, como el león, el tigre, ¿verdad? El leopardo, el oso, el águila. En la Biblia, así, también Jesucristo también se compara con algunos animales de la Biblia, como el león, ¿verdad? Que es el rey de la selva, también con un cordero, que es el corderito que murió en la cruz, ¿verdad? El corderito, y también con el águila. Así que aquí este pollino que sale aquí representa al ser humano, representa al hombre, este pollino. Este pollino estaba atado. El pollino representa al ser humano porque los asnos, los burritos, los pollinos son animales que nacen para cargar, para llevar la carga. Y son animales un poco tercos, ¿verdad?
Y entonces el asno, el pollito, el pollino, es un reflejo del ser humano. Ya nace con la carga del pecado. El ser humano desde que nace cargando el pecado. No importa si pecó o no pecó, ya le montaron encima la carga del pecado. No depende del pollino si él quiere tener carga o no tener carga. Nosotros los seres humanos, desde que nacimos en este mundo, por la transgresión de Adán, ya nacimos cargando el pecado. Ya siendo un niño, ya tiene pecado, ya tiene temor en su corazón, ¿verdad? Entonces, ya creciendo y llegando a ser adultos, esa carga se vuelve más pesada, mucha condenación en nuestros corazones. Por eso hay una búsqueda hacia Dios para que nos quite la carga del pecado, porque nosotros mismos no podemos quitarnos la carga del pecado. Aunque tratemos, aunque intentemos, no podemos. Un animal que está atado no se puede desatar solo, es muy difícil. Si está atado con una cadena, con una cuerda muy gruesa, no puede el animal desatarse, ¿verdad? Entonces, ya en nuestros corazones nosotros teníamos la atadura del pecado por medio de la transgresión de Adán. Así que este pollino no lo ha montado ningún hombre jamás. Jamás. Este pollino no ha sido libre, ¿verdad? Este pollino estaba en esclavitud, tenía un dueño, pero ahora Jesucristo lo manda a desatar. Este pollino representa a los gentiles, porque el pollino es un animal inmundo, es un animal que no rumía ni tiene pezuña hendida. Este animal es un eh, animal inmundo, ¿verdad? Entonces, pero representa a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Así que este pollino está atado, está en las manos del diablo, lo tiene atado, lo tiene con la carga del pecado, pero está atado. Ahora Jesucristo envía a los discípulos a desatar el pollino y esto es un milagro, esto es una maravilla, porque nadie se animaba a desatar ese pollino porque le pertenece a un dueño muy peligroso, que es el diablo. Pero Jesucristo sí puede desatarlo, es el único que puede desatar a este pollino. Por eso envió a los discípulos. El pollino, hay que entender una cosa, el pollino no se puede desatar solo. Él tiene un dueño, o sea que él es un esclavo, ¿verdad? Pero tiene que venir alguien más poderoso, tiene que venir alguien con más poder para enfrentarse a este dueño, ¿verdad? Y tiene que ser más poderoso. El único poderoso es Dios, Jesucristo. Entonces Jesucristo sí tiene el poder para desatar y para poder pelear contra este dueño, ¿verdad? Entonces dice aquí, si diciendo, versículo 30, diciendo, y a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ese alguien es el dueño, ¿verdad? El dueño que tenía poder sobre el pollino. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. El Señor quiere ese pollino. El Señor manda desatar ese pollino. Porque el Señor Jesucristo quiere morar dentro del pollino. Quiere morar en el pollino. Quiere ser el guía del pollino. De ahora en adelante ese pollino siendo desatado, el Señor lo necesita para guiarlo, para ayudarle, para enviarlo a un camino bendito, ¿verdad? El Señor va a ser el guiador del pollino. Montándose encima del pollino, el Señor ahora lo va a guiar con la cuerda, ¿verdad? Con el timón. Él va a ser el timón del pollino. Lo va a guiar. Pollino, vamos a la derecha. Pollino, vamos a la izquierda. Pollino, vamos directo. Ya el pollino no se guiará por sí mismo, ya no se guiará
por donde Él quiera, sino que el Señor Jesucristo, estando en el pollino, lo va a guiar. Vamos a ver aquí el versículo 31. Versículo 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, como hallaron el pollino atado. Y cuando desataban el pollino, lo estaban desatando el pollino, y le estaban compartiendo la palabra, estaban hablándole de Jesucristo al pollino que estaba con la carga del pecado y atado. Le estaban hablando, mira, pollino, tú estás aquí atado desde que naciste, ¿verdad? Tienes un dueño, pollino, tienes un amo que es Satanás, pero maravillosamente, pollino, ¿verdad? Tú fuiste mandado a desatar por Jesucristo. Tú vas a ser libre por Jesucristo, porque el Señor Jesucristo ha dado la misericordia hacia ti y te manda a desatar. Y cuando desataban el pollino, sus dueños, vino Satanás y le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Satanás y los demonios. Porque dice el versículo 33, cuando desataban el pollino, ¿verdad? Sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Dice sus dueños. ¿Por qué sus dueños? Porque Satanás y los demonios lo tenían atado. Ellos jugaban con el pollino, lo tenían en esa condición. Entonces ellos reclamaban, hey, ¿por qué desatáis el pollino? Es nuestro. En Adán, ese pollino pasó a nosotros. Nosotros somos dueños de él. Él está atado. Pero ellos, ¿qué le dijeron? Versículo 34. Ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Y no pudieron hacer nada Satanás y los demonios. No pudieron hacer nada. Tuvieron que dejar que el pollino fuera desatado. Y lo trajeron a Jesús. Trajeron el pollino a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre él, sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Cuando trajeron el pollino, ¿verdad?, a Jesús, entonces echaron los mantos encima de el pollino. Quiere decir que ese pollino ahora tiene un manto encima, ¿verdad? Antes, cuando estaba atado, no tenía un manto, pero ahora que fue desatado, le pusieron un manto encima. Ese manto es una vestidura para el pollino. Antes estaba desnudo, antes estaba con la carga del pecado, pero al echarle esa vestidura encima al pollino, ¿verdad? Y trajeron el pollino a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino. Así que ahora el pollino está cubierto con la justicia de Dios, está cubierto, está tapado con la justicia de Dios. Ya no se ve solamente el pollino, sino un manto encima del pollino que lo cubre, ¿verdad? Eso es el poder de Dios, la justicia de Dios que cubre el pollino y la justicia de Dios sobre el pollino. Porque el Señor Jesucristo no se puede montar encima de un animal inmundo, pero Jesucristo lo mandó a desatar y pusieron su manto encima y está cubierto con la justicia de Dios. Entonces, cuando ya fue cubierto con la justicia de Dios, el pollino, ¿verdad?, pasa de ser un animal inmundo a un animal limpio por Jesucristo. Y en ese momento, cuando pasa a ser limpio y está cubierto con la justicia, entonces Jesús se monta encima del pollino. Significa que llega Jesucristo a vivir, el Espíritu Santo a vivir en el pollino para guiarlo. Y dice, y entonces subieron a Jesús encima. Subieron a Jesús encima. Nunca nadie había montado el pollino, pero ahora Jesús vive dentro del pollino. Ahora Jesús guía al pollino, ¿verdad? Por primera vez ese pollino es montado y fue montado por Jesús y ahora Jesús vive en él. Cuando nosotros nacemos de nuevo y cuando somos desatados por la obra de Jesucristo, el Señor Jesucristo mora dentro de nosotros, vive en nosotros y el Espíritu Santo y nos va guiando.
Entonces dice el versículo 36, y a su paso tendían sus mantos sobre el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud, los discípulos gozosos, comenzaron a alabar a Dios, dando grandes voces por todas las maravillas que había visto. Los discípulos pudieron ver las grandes maravillas. ¿Qué es una gran maravilla de las que ellos vieron? De cómo Jesucristo dio el evangelio a los gentiles, cómo los mandó a desatar. La palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, vamos a buscar un momentito la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Esto es lo que recibió el pollino, esto es lo que recibimos nosotros por la gracia y misericordia de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Cuando este pollino fue desatado, cuando los discípulos llegaron para desatarlo, para hablarle de que Jesús lo mandaba a desatar, entonces fue trasladado, ¿verdad? De las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, fue trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora este pollino está con Jesucristo. Ahora ya la vida de este pollino es totalmente diferente. Fue trasladado, fue cambiado de lugar por la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros podemos ver ahora que este pollino tiene una vida totalmente diferente. Eso es una gran maravilla. Como un gentil, ¿verdad? Que estaba atado por el diablo, fue desatado y el Señor vino y habita en el pollino y lo guía. Lo guía ahora, lo va guiando entrando por Jerusalén, yéndose hacia el camino de los montes de los olivos, ¿verdad? Nosotros podemos ver aquí la palabra de Dios que dice en San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, vamos a buscar San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, si tiene la Biblia puede buscar para buscar en la Biblia San Juan capítulo 3 versículo 18. San Juan capítulo 3 versículo 18 dice así: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que dice, el que cree en Él, el que cree en Él no es condenado. O sea, el que cree en Él, el que cree en el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que tiene que creer en Jesucristo? ¿Qué es lo que tiene que creer? Tiene que creer que el Señor Jesucristo lo desató. Tiene que creer que el Señor Jesucristo lo mandó a desatar, ¿verdad? Esto es lo que tiene que creer. Cuando cree que el Señor Jesucristo lo desató, lo libró, lo trasladó de la potestad de las tinieblas, ¿verdad?, al reino de su Hijo amado, entonces ya Él es justo, ya no pecador, sino justo. Ya no, mientras estaba atado, si ese pollino sigue atado, Él es pecador. Pero una vez de que lo desatan, ya no es pecador, ahora es justo. Jesús, mientras estaba atado, Jesús nunca se montó en él, pero cuando lo mandó a desatar por medio de los discípulos, por medio de la predicación, lo mandó a desatar por la obra de Jesucristo, entonces ahora está vestido con la justicia. Ahora Jesús está en la vida del pollino. El que cree, el que en él cree no es condenado. Este pollino ya no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios.
Entonces dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué? Porque el que no cree sigue atado en las tinieblas, sigue atado en la esclavitud de Satanás, haciendo lo que Satanás dice. Pero ya el Hijo de Dios vino. ¿Para qué vino? Para darnos la luz. Él es la luz del mundo. Él vino para sacarnos de las tinieblas y trasladarnos a su amado Hijo, ¿verdad? Pero los que no reciben la palabra de Dios quedan atados, entonces quedan en condenación, quedan atados. El que no cree que el Señor Jesucristo vino para justificarlos, para santificarlos, para perdonar, para librarlos del pecado, entonces quedan en la condenación, quedan en la oscuridad, quedan atados, quedan ciegos, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice que ya nos vino a desatar. ¿Qué fue lo que le pasó a los judíos? El Señor Jesucristo lloró por ellos. Lloró. ¿Por qué lloró? Porque habiendo llegado la luz, ¿verdad? A los judíos, ellos no pudieron creer en Él. Ellos no pudieron confiar, no pudieron creer que Él era el Hijo de Dios. Entonces Jesús lloró por ellos. En la Biblia aparecen dos partes donde Jesús lloró. Lloró cuando Él llegó para resucitar a Lázaro. En ese momento Jesús lloró y todos decían, mira cómo llora, ¿será que amaba mucho a Lázaro? ¿Será que ya, como Lázaro murió, ya tiene 4 días de estar muerto, entonces ya no puede hacer nada? Por eso ellos decían, no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera, ¿verdad? Entonces ellos pensaban que Jesús lloraba por Lázaro, pero en ningún momento Jesús lloró por Lázaro. Jesús en ese momento lloraba por los judíos, lloraba porque ellos no creían en Él, lloraba por la incredulidad de los judíos, ¿verdad? ¿Por qué Jesús llora? Porque, digamos, si usted ve que un familiar suyo o un hijo o una hija va a caer en el juego, usted no lloraría. Porque si ese hijo y esa hija o familiar o padre o madre cae en el juego, ¿verdad? ¿Quién no lloraría? Entonces Jesús lloró sabiendo que los que no creen en Él tienen que ir al lago de fuego, un lugar que no les pertenece, ¿verdad? Entonces Jesús llora de ver la incredulidad de ellos, porque Jesús vino para desatarlos, pero ellos no creen. Así que entonces Jesús aquí también sale la palabra que Jesús lloró. Aquí en San Lucas capítulo 19, en San Lucas capítulo 19, versículo, vamos a ver, desde el versículo 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos, ¿verdad? ¿Quién dijo eso? Uno de los fariseos. Reprende a tus discípulos. ¿Por qué quiere que los reprendan? Porque los discípulos van dando voces fuertes, ¿verdad? Grandes voces daban de las maravillas que habían visto. Y una de las maravillas es que ellos pudieron ver que el Evangelio llegó a los gentiles por la gracia y misericordia de Dios, y que fueron desatados por la obra de Jesucristo. Entonces ellos daban voces alabando al Señor, pero el fariseo estaba incómodo, porque el fariseo, él, ¿cómo se miraba a sí mismo? Yo soy bueno, yo soy limpio, ¿verdad? Y entonces él no necesitaba creer en Jesucristo, porque él pensaba que por sus obras y por la ley él ya estaba preparado para ir al cielo, cuando más bien Jesús llora por él, porque ve que el camino que él lleva es un camino de la perdición. Aquí podemos ver el versículo 40. Él respondiendo les dijo, Jesús les dijo a los fariseos, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Versículo 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Cuando Jesús vio a la ciudad,
cuando iba ya por la bajada del Monte de los Olivos, y cuando él llega a la ciudad, Jesús, ¿qué hizo? Cuando llegó a la ciudad, todos iban contentos, todos iban alegres, pero cuando Jesús vio la ciudad, ¿qué pasó en su corazón de Jesús? Dice que lloró sobre ella. Jesús lloró sobre ella. ¿Por qué Jesús lloró sobre ella? Porque Jesús vio que ellos no creyeron en la palabra, no creyeron en Jesús, lo rechazaron. Ellos no creían en Jesucristo, que era el Hijo de Dios, que la luz del mundo, que vino para desatarlos. Entonces, al no creer, ¿qué dice la palabra? En San Juan, capítulo 3, versículo 18, el que no cree que ha sido condenado, ¿verdad? Entonces Jesús vio, ¿verdad? Y lloró lo que les esperaba a ellos. ¿Y qué les esperaba? Aquí dice, versículo 42, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, porque el día de la salvación llegó. Ese día que Jesús entró con el pollino, ¿verdad? Y a la ciudad, es el día de la salvación, pero ellos no pudieron creer, ¿verdad? Entonces Jesús dice: oh, si también tú conocieses, si también, porque ya los gentiles conocieron, pero si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, ¿verdad? Ese día era el día de la paz entre el hombre y Dios, porque el pecado era el que hacía separación entre el hombre y Dios, pero ese día que Jesús llegó era el día de la paz, pero ellos no pudieron creer, ¿verdad? Entonces dice: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Sí, se quedaron bajo la ley, se quedaron bajo la obra. Aunque llegó el Señor para liberarlos, quedaron atados, tratando de hacer algo. Entonces sus ojos, ¿cómo quedaron? Tapados. Sus ojos quedaron con el velo. El de los judíos quedaron con el velo. Entonces no pudieron ver a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, sino que quedaron con los ojos tapados. Versículo 43, porque vendrán días, aquí viene fatal, algo fatal para los judíos, ¿no? Algo fatal que se cumplió, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y pondrán y por todas partes te estrecharán. 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor los visitó, el Señor llegó para desatarlos, pero ellos no conocieron el tiempo de la visitación del Señor. No conocieron a Jesús como el Hijo de Dios, que venía para quitar el pecado. Entonces, ¿qué le espera a los judíos? Que los enemigos vienen, ¿verdad? Y los van a rodear, se van a apoderar de sus tierras, los van a sacar, los van a derribar y van a sufrir. Y así esa palabra se cumplió. Todos los judíos fueron despojados de sus tierras por los enemigos, fueron esparcidos por todas partes del mundo, ¿verdad? Y así hubieron muchas matanzas de los judíos, muchos murieron, ¿verdad? Y se cumplió la palabra. Por eso el Señor, cuando llegó, lloró. Lloró, ¿por qué? Porque el día de la salvación, el día de la paz llegó, pero ellos no pudieron creer. Y nosotros, por gracia de Dios, los gentiles, ese pollino que fue desatado, somos nosotros, los gentiles. Porque los judíos, ellos decían: nosotros no estamos atados, estamos desatados, pero ellos estaban ciegos, no pudieron creer. Así que tenemos que tener mucho agradecimiento a Dios. El Señor nos liberó, pero si no creemos, nos va a pasar como los judíos. Estamos ciegos. Si no creemos que el Señor Jesucristo nos liberó, nos trasladó de las tinieblas
de la potestad de las tinieblas, ¿verdad? A Dios, a su reino amado, entonces estamos todavía ciegos. Ya nosotros somos justos, ya nosotros somos limpios por medio de la obra de Jesucristo. Él nos mandó a desatar. Pero si uno dice que todavía tiene pecado, entonces está como el pollino atado todavía. Tiene un amo, tiene un dueño que es Satanás y los demonios, ¿verdad? Pero ya nosotros fuimos desatados. Vamos a seguir compartiendo el próximo estudio un poquito más sobre el pollino atado, el cual fue desatado por medio de Jesucristo, enviando a los discípulos para desatarlo. Así que el Señor está mandando a los discípulos para desatarlos, pero usted como un pollino atado tiene que recibir a los discípulos para escuchar lo que Jesús mandó a decir, ¿verdad? Pero si todavía piensa que es pecador y piensa que no tiene que oír, entonces va a quedar atado. Hay que escuchar la palabra de Dios, porque por medio de oír la palabra de Dios, entonces podemos ser desatados de la esclavitud, de las manos del diablo. En Adán fuimos atados todos, en Adán. Uno que está atado por sí mismo jamás, no piense que jamás se va a desatar por sí mismo. ¿Qué pollino se puede desatar por sí mismo? Jamás nadie lo había montado, nunca fue desatado, ¿verdad? Hasta que el Señor lo desató. ¿Cuál es el único camino para ser desatados, liberados del pecado y de la esclavitud? Solamente por medio de Jesucristo. Pero hay que oír a los que son enviados. Si no escucha a los que son enviados, nunca podrá ser desatado por sí mismo. No puede, porque el dueño que lo ató no es tonto, es el diablo y los ángeles caídos. Nunca va a dejar que el ser humano se desate por sí mismo. ¿Qué ser humano tiene poder para pelear con el diablo? Con los ángeles caídos no tiene poder. El único que tiene poder es Jesucristo. Por eso alguien más poderoso que el dueño que los tenía atados tiene que mandarlos a desatar. Y ese que es poderoso es nuestro Señor Jesucristo, Dios, que mandó a desatar al pollino. Entonces, el que lo tenía atado, el dueño, el diablo y los ángeles no pudieron hacer nada. La vida del pollino cambió completamente. Ahora el Señor Jesucristo guía la vida de él. Bueno, amados, hasta aquí vamos a llegar. Luego vamos a compartir más sobre este tema del pollino atado, el cual fue desatado. Vamos a ver la vida de él, cómo cambió. Gracias, bendiciones.